Amigos de la Agencia Peruana de Noticias Andina, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Al Quinto Día. Hoy es viernes 27 de febrero del año 2015 y hoy es una fecha en que habrá una jornada cívica. Un grupo de ciudadanos, una coordinadora de instituciones ciudadanas va a salir a las calles para manifestarse contra lo que consideran un efecto perjudicial de la televisión, de ciertos programas de la televisión. Un grupo que tiene este lema: no a la televisión basura. La preocupación por los efectos y los impactos de la televisión en las audiencias, especialmente cuando hablamos de jóvenes, es un tema que se ha estudiado por décadas. Hay corrientes que dicen que, por ejemplo, las audiencias ahora desarrollan un consumo de resistencia, que el público no es tan pasivo como se cree. Pero por otro lado, hay estudios también que demuestran que el impacto y la repercusión de estos contenidos, sobre todo cuando hablamos de violencia, pueden ser preocupantes. Por otro lado, quienes están en la vereda del frente tienen este lema: déjenos elegir, señor. Hoy hemos invitado al periodista Max Obregón Rossi, decano del Colegio de Periodistas de Lima, para conversar de este interesante tema. El Colegio de Periodistas de Lima, Max Obregón, es uno de los promotores de esta movilización ciudadana que esta noche va a recorrer las calles de Lima. Max, bienvenido a la Agencia Andina. Gracias, buenos días. El tema de la televisión basura, ¿de qué estamos hablando, Max? ¿Qué se define, cómo definimos televisión basura? Televisión basura en principio no es un concepto nacional, es un concepto que tiene casi unos 18 o 20 años, que empezó en Estados Unidos, que además lo recoge la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, cuando hablamos de televisión basura o telebasura, como dice la RAE, estamos hablando de aquellos programas que tienen contenidos de baja calidad, apelando al morbo o a otros tipos de estos excesos con tal de conseguir a la audiencia. Eso es, en líneas generales, la televisión basura. En nuestro país, lamentablemente, se ha instaurado en un horario que, de acuerdo a ley, no debería estar. Es el horario de protección familiar, el horario familiar, protección al menor, como algunos lo llaman, que va de 6 de la mañana a 10 de la noche. Es el artículo 40 de la ley 28278, ley de radio y televisión, que está vigente. Entonces, al infringirse la ley y al haber productores, programadores o gente que tiene las licencias para operar, que es el verdadero nombre a estas personas que se consideran propietarios de canales, porque el espacio es de todos los peruanos, no son propietarios, son operadores de una licencia, están violando sistemáticamente este horario, y nosotros salimos a exigir el cumplimiento de este artículo. Fundamentalmente existe una ley y debe cumplirse, y en este horario se están transmitiendo contenidos de violencia, contenidos obscenos y muchos otros que atentan contra la formación de valores, como lo dice la propia ley. Estamos diferentes instituciones de diferentes generaciones, instituciones profesionales como las nuestras, como también jóvenes digitales, adultos mayores, que hemos coincidido en esta indignación y estamos saliendo esta tarde a las calles para exigir exclusivamente el cumplimiento de la ley. Max, la pregunta puede sonar bien liviana, pero ¿por qué es perjudicial la telebasura? Bueno, los estudios lo indican, pero por ejemplo vayamos a estudios fríos en todo caso. El propio Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, elaboró el año pasado, por intermedio de Concord TV, entre los meses de julio y agosto, un estudio entre 10.000 jóvenes y adolescentes de 5 a 15 años en 20 ciudades del Perú, y a 10.000 personas, jóvenes, muchachos. Y el 99% dice en estos momentos que su principal actividad es ver televisión, la principal actividad de todos los días. El 99% también dice que su principal actividad es ir al colegio, pero con el añadido que para ir al colegio se sienten obligados. Hay un 73% que dice que ver televisión es mejor que tener amigos. Entonces ya hemos pasado de las relaciones interpersonales, sociales, que son normales para el desarrollo de cualquier ser humano, estamos hablando aquí de niños y jóvenes, que sobre la gente mayor y otro tipo de personas o segmentos de la sociedad. El 89% de estos jóvenes dice que ve televisión solo, que ve un promedio de 4 horas por día y el fin de semana sube a 6. Apenas un 9% reconoce que lo ve con sus padres, porque tienen al padre al lado que les dice que ver. Un 65% de estos niños y jóvenes menores de edad que ven televisión dicen que lo que ven en televisión lo comentan, con un 65% lo comenta con gente de su edad.
Entonces un comentario de estos temas con gente de generación poco aporta, y apenas el 20 y tantos por ciento, 23% dice que estos temas los puede comentar con sus padres, que de alguna manera pueden orientarlos. Entonces estamos hablando ya ante un acompañante que está en nuestra casa, que hay más televisores que cocinas. El estudio, Instituto Nacional de Estadística, el último, dice que por lo menos hay un televisor en cada uno de los hogares de Lima, y en el interior hay 99%. Hay más televisores que cocinas, porque las cocinas llegan al 98%. Entonces, estamos hablando de un instrumento, de un electrodoméstico aparentemente inofensivo que está en nuestra casa, pero llegó no solo para quedarse, sino llegó para traernos todo lo que ello pudiera hacer con contenidos. Es innegable la presencia, el impacto y la penetración de una tecnología como la televisión, que surgió en la década de 1990 y que luego fue perfeccionándose. Pero en las cifras que tú mencionas, ahí, por ejemplo, hay un componente del acompañamiento. ¿Por qué atribuir la responsabilidad solamente o principalmente a la televisión cuando está visto, según las cifras que trae esa colación, que la responsabilidad también es de las propias familias y de los padres en lo que ven los hijos, en cómo lo procesan, en cómo lo asimilan? Nosotros no queremos eludir nuestra responsabilidad de padres, porque el primer referente educativo es el padre. El padre y la madre, nadie puede sustituirlos. Sin embargo, dentro de esta realidad y de esta responsabilidad, también es importante, por ejemplo, entender que no estamos en los 80, estamos en 2015, donde existen muchas familias disfuncionales, ya no es como antes que había padre y madre, donde la gente tiene que salir a las 6 de la mañana, 6:15, para dirigirse a su centro de labores, a diferencia de hace 10, 15 años, en que todavía los padres podían, aunque sea, tomar desayuno con los hijos antes de irse al colegio, donde los padres ya no trabajan 8 horas, sino la necesidad de trabajar se extiende a veces a 12 horas al día, donde ya no se regresa a las 7, 7:30 de la noche como antes, sino por lo general 9:30 y 10 de la noche. Entonces, esta soledad en la que están los padres, porque ya tampoco hay gente mayor, porque por lo general el chico va al colegio, regresa, los padres le dejan la comida para que se caliente, confían en que el niño pueda hacer sus tareas y después tiene la libertad del caso. Entonces, estas horas que está solo, por eso es que la ley se crea dándole algunas responsabilidades también a los medios de comunicación, en este caso a la radio, que establece, entre otras cosas, los principios de educación y cultura, pero no educación en el sentido de hacerlo una teleescuela ni para enseñarle a sumar, sino todo lo que transmite a través de un mensaje genera educación o positiva o negativa, genera la formación de valores positivos o negativos, y en este sentido es que los canales de señal abierta han renunciado a esta responsabilidad, y lo que nosotros estamos diciendo es, oye, por favor, empiecen a cumplir. ¿Qué ganas transmitiendo bajo el pretexto de un programa de competencia o reality? Enseñas infidelidad porque el mejor amigo le quitó la pareja al otro chico que se va concursando. Claro, en ese contexto y en estos ejemplos que pones, frente a esta argumentación, hay quienes salen a decir que detrás de movilizaciones como la de la marcha contra la televisión basura se esconde el germen de actitudes totalitarias. Querer imponer controles, algo que debería ser autorregulado, ¿no? Esa es un poco la otra posición, gente que dice, no me toques, yo mismo me voy a regular. Sin embargo, está claro y es sabido que la autorregulación no funcionó nunca. Pero ¿qué se le responde a quienes argumentan desde la otra acera, Max? Tenemos 11 años de esta ley y efectivamente no ha funcionado la autorregulación. Y a quienes responden, o usar el control remoto, o apagar, o cambia de canal. Primero que esa es una falta de respeto a quienes tenemos otra forma de pensar. Si vamos a hacer esa analogía, podríamos decir, si no te gusta la pizza con cucarachas que compraste, cámbiate de pizzería. O si no te gusta que en tu barrio huela basura, cámbiate de barrio. No es así, ese argumento tan simplista, ni tan traído de los pelos. A quienes dicen eso les respondemos, existe una ley. No estamos pidiendo nueva ley. De ninguna manera, no estamos pidiendo censura, existe una ley que se hizo precisamente para limpiar todo lo que esos propietarios o que tenían la licencia en esos mismos canales hicieron del 90 al 2000, ¿no? Entonces se hizo la ley precisamente para exorcizar penas, y dentro de esto se colocó este artículo 40 que nadie obligó, que al contrario fue fruto de un consenso y fue muy amplio. Fue tan amplio que la ley les determinó que tenían que tener un porcentaje mínimo estos canales para ayudar a la educación y a la formación de valores y cultura.
yo pregunto a esos representantes y que tienen la licencia para operar, ¿qué cosa ha ocurrido? ¿Qué han hecho para cumplir este artículo que está en una de sus últimas disposiciones generales? No han hecho absolutamente nada, es una declaración lírica. En el tema del horario, nosotros decimos cumplir la ley, nada más. O sea, la ley está para cumplir. ¿Qué argumento puede tener un operador de licencia, un representante de estos canales a decir que yo no voy a cumplir la ley porque no me gusta? Existe una ley. Lo que dicen en el fondo es que, bueno, eso es lo que le gusta a la gente. Me acuerdo de Pocho Rospinillo, sí, en los años 80, ¿no? Eso es lo que le gusta a la gente. Esa es un poco la respuesta. Si la gente lo pide, ellos, como proveedores, esa es la lógica con la que funcionan, se lo dan. Es una lógica muy mercantilista. Son los que seguro dirían, no me gusta pagar impuestos si no lo pago, ¿no? O sea, no se trata de aquí lo que la gente le gusta hacer, porque nos desempeñamos en normas, en leyes, y hay que respetarlos. Si probablemente para ellos no pueda funcionar de que no me gusta dejar de fumar en un sitio cerrado, lo harían. Esa es la lógica. Existen leyes, lamentablemente, y les guste o no, tiene que respetar. Si no les gusta, y eso es lo que nosotros hemos dicho, si no les gusta, planteen una ley o planteen la derogatoria, pero no lo quieren hacer porque saben que estarían yendo contra lo que es una normatividad general, o que inclusive está consagrado en la Constitución, artículo 14, en la educación y el fomento de la cultura. Entonces, no hay argumentos posibles, solamente son declaraciones líricas, pero que no tienen ninguna respuesta, y cuando se da, y cuando uno se centra en estas bases jurídicas, porque hay que ser respetuoso del orden jurídico. Yo me podría pasar la luz roja porque veo que está libre, y no por eso tengo que pasarme la luz roja, ¿no? Entonces tenemos que empezar a respetarlo. Nosotros les decimos, mira, no te gusta, plantea algo. Ese es el marco en el cual hay que desenvolverse. Entonces, cuando no respetan ellos, quien tiene que cumplir, cuando hay algunas autoridades todavía laxas que no se atreven a exigir el cumplimiento, cuando hay un proceso regulador que establece que nosotros podríamos denunciar y esperar que haya una respuesta desde el propio canal, y ese proceso de denuncia demora 1 año y 2 meses en promedio ante una queja, cuando además eso lo tiene que hacer el ciudadano de su propio bolsillo, a diferencia de los procesos de Indecopi, que por ejemplo puede intervenir de oficio y hasta un porcentaje de la multa puede pasar al ciudadano que hizo la denuncia. Entonces, ante eso salimos los ciudadanos indignados, es decir, bueno, no quieres cumplir, aquí estamos nosotros apelando a nuestro derecho a la protesta, a exigirte el cumplimiento. Y bueno, la respuesta es mayoritaria, claro que sí. Tan mayoritaria que han salido autoridades desde el propio presidente de la República, pasando por el ministro de Educación, diciendo que efectivamente pues acá no está funcionando algo bien. Inclusive aquellas personas que dicen usa el control remoto dan la razón que los contenidos son nocivos. Claro que sí. Max, yo quería plantear el tema de los anunciantes y su responsabilidad, porque este negocio solo funciona si el anunciante sigue colocando su inversión publicitaria. Pero antes de pasar a ese tema, quería dejar abierta una pregunta. En la lógica de quienes promueven esta movilización, ¿habría que hacer también en algún momento una marcha contra lo que se llamó la prensa basura? Lo dejamos ahí hasta nuestro siguiente bloque del programa El Quinto Día. Amigos de Andina, regresamos en unos instantes.
Amigos de Andina, regresamos con nuestro programa al quinto día. Hoy es noche de marcha. La población se pronunciará por cuál de estas dos posiciones, en cuál de estas dos posiciones se ubica respecto al problema o el tema de la llamada televisión basura. Estamos conversando con Max Obregón Rossi, decano del Colegio de Periodistas de Lima. Max, había quedado abierta la pregunta. En esta lógica de ponerle freno a estos contenidos nocivos, ¿habría que pensar también en una movilización contra lo que se llamó o lo que se llama la prensa basura? Yo quiero ser claro en esto. Existe una prensa también que es nociva, es una prensa que no cumple con los cánones ni patrones para los cuales nosotros fuimos formados, de orientar, de informar, de educar y entretener también. Es una prensa nociva que todavía sigue siendo rezago de décadas anteriores. Pero el tema en el cual nosotros estamos ahora es un tema que ha sido de consenso para las diferentes instituciones, organizaciones, segmentos de la sociedad, la televisión. Quisiera solamente como referencia, luego de la ley derogatoria contra la llamada ley Pulpín, los jóvenes digitales empezaron a intercambiar ideas. ¿Y ahora qué hacemos? Porque todavía están muy motivados, están con la conciencia cívica. Hay una efervescencia Que no se veía en generaciones estudiantiles anteriores. Entonces ellos plantearon el tema y llegaron al consenso rápidamente que el tema de la televisión era el que más les preocupaba por todo lo que habían visto y habían sido testigos. Entonces, en ese interín que se plantea el tema, nos reunimos con ellos y les decimos, mira, hace tiempo venimos varias organizaciones trabajando en foros académicos, en foros universitarios, en otro tipo de foros, pero muy reducidos, muy intelectuales, muy de análisis. Y coincidimos en que vamos a marchar, y a esto estamos otros colegios profesionales, organizaciones populares, clubes de vaso de leche, iglesias cristianas, católicas, Boy Scout y qué sé yo. Entonces, este es un tema que genera consenso. El otro tema, el de la prensa basura, que también la hay, es un tema que preocupa, no sé todavía si preocupa como a tantos otros sectores, pero que hemos decidido ir contra el más grandazo, si vale el término. Hemos ido de la televisión, que es el que además genera con mucho de esta información los titulares de esa prensa que rebota al día siguiente, ¿no? Entonces, sin descartar lo otro o alguna otra medida de protesta, estamos centrados ahorita en la televisión grande, que va a permitir tener varios efectos. Primero, reducir estos índices de contaminación que se transmiten a través de algunos diarios, que vamos a reducir también algunas otras páginas que hay en internet también como consecuencia de esto, pero la televisión es el medio de prensa, el medio de comunicación más influyente. Claro que sí. Hablábamos, o quedó abierta también la pregunta de los anunciantes. El anunciante, el que coloca la publicidad, tiene gran responsabilidad, porque con eso sustenta o solventa las producciones de estos programas. ¿Qué se va a hacer en ese ámbito? En esta cadena de producción de televisión basura, consideramos que los anunciantes son los principales responsables y alentadores de ello. Lamentablemente solamente están viendo inversión y rédito inmediato, es decir, manejándose el rete sin importarle qué es lo que hay a través. Si vale el término y vale la figura, si se transmitiera la ejecución o alguien pudiera transmitir estos videos que se degollan a los una serie de personas en Oriente, estoy seguro que alguno pagaría por el auspicio exclusivo. No tendría ninguna duda que estos anunciantes apelarían a ello con el pretexto de que hay que informar a la gente. Sin embargo, lo que en el fondo hay mercantilismo puro. Entonces, al ser considerados por nosotros los principales cómplices, además de esta ilegalidad, porque si se está violentando la ley, está existiendo una ilegalidad, y si alguien está apoyando a esa violación de la ley, también se está convirtiendo en cómplices. Los anunciantes son responsables de esta cadena, de esta producción de televisión basura. En otros lugares se habla de boicot comercial contra estas firmas. Nosotros ya los tenemos identificados, además es fácil identificar los productos en momentos que ellos apelan mucho a su responsabilidad social, a su responsabilidad de marca. Anunciamos, y quiero anunciar en calidad de primicia, que ya tenemos una segunda fecha de marcha para el viernes 13 de marzo, y esta vez contra los anunciadores, contra quienes auspician estos productos. Vamos a llamar
no solamente al boicot y a la no compra, sino a la denuncia por ser cómplice. Y cuando estamos hablando de irnos contra esos productos y contra esas marcas, estamos hablando de anunciar también quiénes son las empresas y quiénes son los accionistas que están detrás de esas empresas. Así que un llamado de la mejor forma es que si quieren ayudar en esta causa, y ellos son los que pueden hacer, como lo han hecho en otras oportunidades, cuando ha habido algunos esfuerzos y quejas de manera individual, independiente en años anteriores, es el auspiciador que le dice al canal, mira, baja el tono porque me estás comprometiendo. Entonces, anunciamos segunda marcha y ojalá que puedan entender el mensaje. Claro, en ese esfuerzo, por ejemplo, instituciones como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene un comité que cuando detecta publicidad sexista se pone en contacto con los anunciantes, y hay algunos casos que cambian. Efectivamente. Lo que pasa es que los mecanismos de protesta, de queja que tenemos los televidentes es muy distinto a los procedimientos de Indecopi, ¿no? También somos consumidores como en el otro caso, pero aquí el consumidor hace un esfuerzo adicional. Por eso es que ellos saben, dice, si no te gusta, cambia de canal. ¿Por qué? Porque detecto algo y lo puedo quejarme de manera individual, tengo que ir primero al canal, tengo que apelar a su código de ética, que por ciento no tienen código de ética. La mayoría de las empresas de televisión han hecho suyo el código de ética del propio Concord TV, Ministerio de Televisión. O sea, ni siquiera se han atrevido a hacer un código de ética porque no les interesa. Entonces, ese procedimiento es muy largo, como decía, puede demorar 8, 10, 12 o 14 meses. Y en ese tiempo, el televidente que quiso hacer la queja, y como van apelando instancias, si no es abogado tendría que buscarse un abogado. Claro, sí, un proceso larguísimo que desgasta. Desgasta evidentemente, pero además económicamente también contribuye a disminución del propio. Max, ¿la marcha de esta noche es básicamente en Lima? No, y esto quiero enfatizar. Ha sido tan el éxito que tenemos hoy día una marcha en simultáneo en 20 ciudades del Perú. Tenemos en algunos sitios, en varias regiones hasta 2, por ejemplo Piura tenemos Piura y Sullana, en Ica tenemos Ica y Chincha, en Puno tenemos en Puno y Juliaca, después tenemos en Chiclayo, Chimbote, en Ancas tenemos en Chimbote y Casma, tenemos en Huacho, tenemos en Abancay, tenemos en Cusco, Costa, Sierra y Selva, que también se muestran por lo menos mortificados con estos contenidos. Entonces la respuesta de ahora va a ser contundente, es una manera de decir a los programadores y productores que no necesariamente es lo que le gusta a la gente. Hoy día se van a llevar una sorpresa. Claro que sí. Según la página que tiene el colectivo en Facebook, ya han comprometido su asistencia 75.070 hasta hace unos minutos. Efectivamente. Bueno, vamos a ver cuál es el resultado y esperemos, como ciudadanos preocupados por lo que ocurre en nuestro entorno, vamos a ver que esto se produzcan resultados positivos. Gracias por esta visita. No, gracias, yo quiero agradezco a la gente porque además es una gran posibilidad de tener espacios y momentos en que precisamente la televisión se va a cerrar, así que eso es algo que se estaba previendo, pero sobre todo que nos interesa que ese es un tema que ya salió del ámbito académico, ahora está en la sociedad, y cuando la sociedad se pronuncia en uno o en otro sentido, pero con el denominador común que hay programas nocivos, qué bueno, porque esto ya empieza a generar conciencia, y un ciudadano mejor informado es un mejor ciudadano en el futuro. Claro que sí. Amigos de Andina, hemos conversado con Max Obregón Rossi, decano del Colegio de Periodistas de Lima, sobre un tema de gran importancia y de actualidad, la televisión basura. Esta noche, movilización, hay que tomar el tema en serio. Muchas gracias por su compañía. Nos encontramos la siguiente semana. Los invitamos a continuar con la programación de Andina, canal online.